Que el Señor le bendiga, hermanos. Amén. Bienvenidos nuevamente a esta clase. Vamos a iniciar, como siempre, haciendo un repaso de la clase anterior. Y en la clase anterior estuvimos viendo un versículo. Estamos tratando el tema de la salvación, ¿verdad? La salvación. Y decía yo en el tema pasado de que la salvación es algo que nace en la mente de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, nace en la mente de Dios. Y decía que dos de los atributos de Dios es que Él es omnisciente y Él es... Omnisciente es que conoce todas las cosas. Y decía que Él es eterno y que está desde el principio hasta el final. No tiene principio ni tiene fin. Amén. Entonces eso fue una de las cosas que yo hablé. Y hacía referencia a uno de los versículos que ha sido utilizado para argumentar que la salvación se pierde, que la salvación se puede perder, que un salvo se puede perder. Entonces yo en esta clase, en esta serie que estamos viendo, voy a sacar muchos versículos en los que vamos a estudiar realmente a qué estaba refiriéndose el escritor y cuál es la secuencia que lleva el escritor. Y en la clase pasada estuvimos viendo Hebreos, ¿se acuerdan, verdad? Estuvimos viendo Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6, en donde estábamos hablando de los que fueron iluminados, los que fueron alumbrados, de los que gustaron el don celestial, de los que gustaron la buena palabra, y dicen que fueron partícipes del Espíritu Santo, y yo estuve explicando con respecto a todo eso, ¿verdad? Ahora vamos a ver otro versículo de la palabra del Señor que se usa para argumentar que la salvación se puede perder, ¿sí? Pero antes, hermanos, de iniciar a esta clase, yo quiero que hagamos una pequeña oración. Así que oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias por este momento en el que tú nos concedes estar en tu presencia. Bendito Señor, te agradecemos por tu bondad, por tu misericordia. Clamamos para que tú, Señor, abras nuestras mentes, nuestros corazones y que tu palabra pueda alumbrarnos, que podamos entender tu palabra. Guíanos hacia tu luz. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, Padre Santo. Amén y amén. Hermanos, quiero recordar, porque los hermanos que ya han estado en la secuencia de esta clase, del inicio de la vida cristiana, quiero recordar que hubo una clase a la cual yo le llamé un dilema histórico, en donde estuve hablando de dónde vienen las líneas, a dónde han habido personas que se han mantenido en la enseñanza apostólica de lo que enseñaron los apóstoles y cómo algunas torcieron la enseñanza que los apóstoles enseñaron. Entonces yo hablaba de que la iglesia tiene una historia y la historia es importante. Y en esa clase hablé que la iglesia primitiva fue guiada y dirigida y enseñada por los apóstoles en el primer siglo. Pero el primer siglo son los primeros 100 años después de Cristo. Y mencionaba que en el siglo IV hubo un debate de pensamiento. Ya habían pasado 400 años después de Cristo. Y ya habían pasado muchos años después de la muerte del último apóstol, que fue Juan. Entonces, en el año 400 hubo un debate de pensamiento. Y enseñé que ese debate fue un debate importante sobre lo que decía Agustín de Hipona y Pelagio. Yo sé que los que están en la secuencia se recuerdan que yo mencioné de Agustín y Pelagio. Y decía yo que la diferencia de ellos es que Pelagio opinaba de que el hombre no necesitaba de la gracia divina para poder obedecer los mandamientos de Dios. Él tenía la capacidad de hacerlo y de mantenerse sin pecado, sin necesidad de Dios. Y luego Agustín dijo que el hombre dependía absolutamente de la gracia divina y la misericordia de Dios en cuanto a la salvación.
Pero hubo otro grupo de personas que no aceptó lo que decía Agustín, ni aceptó lo que dijo Pelagio, así que a eso se les llamó semipelagianos. ¿Por qué semi? Porque no aceptaron todo lo que decía Pelagio, ni aceptaron todo lo que decía Agustín, y se quedaron una parte de la otra. ¿Qué quiere decir? Que sí, el hombre no puede ser salvo sin la gracia divina, pero que también depende del hombre alcanzar la salvación. ¿Me doy a entender? Entonces hay tres posiciones. El pelagianismo, que creyó y defendió que el hombre tiene en sí mismo el poder de guardar los mandamientos sin necesidad de gracia divina y puede ser salvo por sus propios méritos, pero esto se descartó porque ni siquiera se consideró algo que tuviera algo que ver con la fe. Porque si usted puede hacer todo lo que Dios dice sin necesidad de la gracia, ¿para qué necesita la fe? ¿Para qué vino Cristo? Entonces eso se descartó, porque según Pelagio la fe no se necesita. Entonces el semipelagianismo creyó y defendió que definitivamente el hombre no puede ser salvo fuera de la gracia de Dios, pero que también depende del hombre. O sea, que un hombre debe aportar y contribuir con sus acciones para ser salvo. Ellos creen que necesita haber un esfuerzo personal para estar seguro de la salvación y tener mérito de la salvación. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué es lo que implica esto? Lo que implica es que Cristo en su sacrificio hizo un porcentaje para la salvación y cada uno es responsable de completar el otro porcentaje faltante para que al final eso le sea considerado para ser salvo o no. En el análisis final, la salvación depende del esfuerzo y la dedicación del que viene a Cristo. ¿Entendemos lo que piensa el semipelagianismo? Sí. Ahora, el agustinianismo creyó y defendió que el hombre dependía absolutamente de la gracia y la misericordia de Dios para ser salvo. Nadie puede contribuir en nada a la salvación, porque eso indicaría que fue un sacrificio insuficiente. Y esa es la raíz de la fe del cristianismo, y esa es la razón por la que Cristo se ofreció completamente. Y ese es el mensaje que enseñaron los apóstoles, que la salvación es solo por Cristo y solo a Dios la gloria. Amén. Entonces, quiero que entendamos que existen solamente tres líneas genéricas en las que puede haber una interpretación bíblica. O es pelagiano, semipelagiano o agustiniano. Solo tres. No hay más de esas tres bases. Solamente son esas tres ramas de donde toda la teología ha surgido. Dentro de la línea de la fe cristiana solo queda el semipelagianismo y el agustinianismo, solamente las dos. Usted ya se ha de haber identificado en dónde está. El punto es que a través de la historia surgieron otros debates de personajes basados en una división por la misma interpretación. Por la misma interpretación. Y por eso ha habido una división de pensamientos. He leído y he escuchado posiciones y temas teológicos serios de los cuales muchos predicadores solo critican, solo atacan, y cuando hablan de las posturas de Calvino y las posturas de Arminio y atacan todo lo que dicen, porque fueron personas que difirieron de su teología, también difirieron entre la absoluta gracia de Dios y la colaboración con la gracia. Calvino mantuvo su postura, quiero mencionar eso,
Calvino mantuvo su postura de la dependencia absoluta de Dios y su misericordia y su gracia, mientras que Arminio defendió que el hombre era responsable de aceptar la gracia o de rechazarla. Él era el único que decidía sobre su salvación, que Dios le ponía en una bandeja la salvación a todos, y que el que la quería bien y el que no, pues esa era su decisión. Y si era salvo, él debía mantener esa salvación con buenas obras para no perderla. Al final de todo, la salvación depende de los méritos y el esfuerzo del hombre. Así que, ¿tenemos claro eso? Y yo lo tengo anotado aquí. Por eso hice esto, un recordatorio del dilema histórico. Está la división de Pelagio y Agustín. Está escrito lo que dije acerca del pelagianismo, el semipelagianismo y el agustinianismo. Y también la diferencia entre Arminio y Calvino, que son personas mucho tiempo después de Agustín y Pelagio. Muchos siglos después, pero hubo otra vez esa división. Arminio opinaba que la salvación al final es entre los méritos de Cristo y del hombre, y que Calvino opinaba que solamente eran los méritos de Cristo. ¿Entendimos la división? Vaya, pero usted me va a decir, hermano Eliseo, ¿y esos quiénes son? Son personas que durante la historia fueron importantes. Pero quiero dejar claro algo. Lejos de aceptar una interpretación humana como algo infalible, ningún ser humano es infalible. Así que lejos de eso, nosotros somos exhortados a escudriñar la palabra de Dios, la verdad infalible de Dios que está en su palabra, y debemos de probar todo lo que ha sido interpretado por medio de lo que Dios ha dicho en su palabra. No apoyamos la infalibilidad de interpretación humana de una persona o de muchas personas juntas opinando lo mismo. No importa quién sea el teólogo, no importa que sea doctor, maestro, no importa que sea tan famoso como sea famoso, los años de estudio que tenga, la historia que tenga, no importa su currículum. Todas las palabras deben ser sometidas al filtro de la palabra de Dios. Si en algún momento una interpretación de la Biblia tiene una desviación del enfoque de la gloria absoluta y soberanía de Dios Padre, de Jesucristo su Hijo y el poder del Espíritu Santo, esa interpretación deja de ser veraz. Para que una interpretación sea verdad, debe de llevar la gloria a Dios, la absoluta gloria a Dios, a Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Si una interpretación no lleva eso, no es verdad. No puede ser tomado como verdad. Ahora, esta diferencia de pensamientos no viene desde Calvino ni Arminio, no viene desde Agustín ni Pelagio, viene desde los escribas y los fariseos, que creían que por tener mérito, por guardar la ley, podían ser salvos. Viene de los judaizantes que creyeron en Cristo como socio, que Cristo hizo cierta parte, pero que también dependía de sus ritos y de la circuncisión para ser salvos. Necesitaban el sacrificio de Cristo y los aportes de su justicia propia. Los apóstoles, por otro lado, predicaron el Evangelio. Y el Evangelio era la dependencia de la gracia y misericordia absoluta en Cristo. Amén. Para ser salvo. Ahora, la centralidad del Evangelio es Cristo. Toda la gloria es para Cristo. Y todos los méritos son de Cristo. Ese es el Evangelio. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Y en ningún otro
hay salvación. Ahora vamos a estudiar otro versículo que muchos usan como base para decir que la salvación se puede perder, porque esto no es solamente un pensamiento, hay gente que tiene bases bíblicas para decir que la salvación se pierde. Y yo estoy usando todos esos versículos para explicar de dónde viene. Amén. Así que vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículo 26. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 26. ¿Lo tenemos, hermano? Vamos a leer el 26 y el 27. ¿Estamos? Lo tenemos. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación del juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Está fuerte ese versículo, ¿verdad? Dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda nada más sacrificio por los pecados. Ahora, los que toman este versículo aseguran de que si una vez nosotros pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento, ya no queda nada más que hacer. Ahí está. ¿Y qué dicen algunos? Alma que pecare, esa morirá. Entonces, el versículo dice, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento, ya no queda nada más que hacer. Come y bebe, que el infierno te espera. Pero, hermanos, algo que yo he aprendido en mi vida cristiana es que entre más estudio la palabra de Dios y más conozco de la santidad de Dios, más pecador me siento. Más pecador me siento. Porque la luz de la palabra del Señor alumbra esas partes oscuras de nosotros. Amén. Alumbra esas partes oscuras. Y cuando Él las alumbra, yo he podido ver mi pecado frente a su palabra. Amén. Y soy confrontado con esa palabra. Pero en sí lo que muchos piensan y enseñan de este versículo es lo que supuestamente el versículo está transmitiendo, según ellos, es que si pecamos conociendo la verdad, perderemos la salvación. Y que al perder la salvación solo nos queda el juicio y la ira de Dios. Esto es lo que un semipelagiano, lo que un arminiano y lo que un judaizante entendería, ¿verdad? ¿Sí? Amén. Bueno, vamos a estudiarlo comenzando con una afirmación que nadie puede negar. Nadie puede decir que no ha pecado y que no peca. Nadie. Así que nadie puede ser tan arrogante de presumir que no peca. Nadie puede ser así de arrogante. Nadie puede decir que él está en un nivel de santidad en que es absolutamente limpio y blanquito sin pecado. Nadie puede decir eso. ¿Sabe por qué? Porque al hacerlo, hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Eso lo dijo el apóstol Juan en primera carta, capítulo 2:4. Ningún cristiano puede decir que no peca. Eso sería un gran atrevimiento. Hermanos, los que son salvos pecan. Déjeme repetirlo otra vez. Los que son salvos pecan.
son humanos y no son humanos sin pecado. Los salvos, aun siendo salvos, pecan. ¿Y por qué? Porque hay una naturaleza en ellos que no ha sido completamente aniquilada. No pecan deliberadamente, como si no tuvieran mandamientos, como que si no conocieran a Dios, como que si no existiera Dios. Ellos no pecan de esa forma, pero pecan. Amén. ¿Por qué puede decir eso, hermano Eliseo? Bueno, porque hemos estudiado que un apóstol Pablo, muy sincero de sí mismo, habla específicamente del pecado que mora en él, en Romanos 17:17. Y el apóstol Pablo no es un principiante cristiano. No estamos hablando de un recién convertido, estamos hablando del apóstol Pablo. Amén. Y estamos hablando de alguien que fundaba iglesias, que hacía milagros por la imposición de sus manos, que liberaba endemoniados. Y dice en 1 Timoteo 1:15 que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dice yo soy, no dice yo fui. Amén. Y si el apóstol Pablo dice eso, es por la única razón que él no podía atreverse a ser mentiroso a Dios diciendo que era sin pecado. Amén. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que el apóstol Pablo podía estar seguro de su salvación siendo un pecador? Hay algo importante que debemos tener claro. Y es que la salvación es para pecadores que necesitan salvación. Amén. Seres humanos santos, puros, limpios, blanquitos, sin pecado, no necesitarían ser salvos. No necesitarían la gracia divina. Ni necesitan una intervención del Espíritu para su santificación, porque pueden mantener una salvación por sí mismos, por sus propios méritos, por esfuerzo de su propia voluntad. Y voy a decirlo tan claro como pueda, no existe ningún ser humano con esa capacidad. No existe. Nadie es sin pecado. Lo sorprendente es que el apóstol, aunque él dijo y habló del pecado que mora en mí, él se describe como miserable de sí mismo. Él nunca dudó de su salvación. Más bien estaba seguro que no la podía perder, porque Cristo da salvación eterna. Y si él perdía esa salvación, la salvación no era eterna. Amén. Ahora quiero que volvamos a Hebreos capítulo 10, el que estamos viendo. Pero vamos a leer el contexto desde el versículo 19 al 25. ¿Lo tenemos? Así que, hermanos, teniendo libertad de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Esto no se está refiriendo a pecadores, a pecadores del mundo, se está refiriendo a salvos, porque dice que entran en el lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo. Versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Versículo 24, y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día
se acerca. Hermanos, creo que desde el versículo 19 al 25, indiscutiblemente el escritor le está escribiendo a personas salvas. A personas salvas que pueden entrar al lugar santísimo. Amén. Porque les habla de entrar al lugar, la libertad de entrar al lugar santísimo por medio de la sangre de Cristo, no por sus esfuerzos, por medio de la sangre de Cristo. No porque ellos estén haciendo algo que les permite entrar, por medio de la sangre de Cristo, teniendo un gran sacerdote. Y la próxima clase va a tratar del sacerdote. Pero quiero que entendamos que lo que el escritor está diciendo es que mantengamos firme la esperanza. Firme la esperanza, sin fluctuar. Porque, importante, fiel es el que la prometió. ¿Y qué prometió? Salvación y vida eterna. Amén. Ahora quiero que leamos el tema. Vea su Biblia y lea el tema de lo que continúa diciendo. ¿Cómo dice? Advertencia al que peca deliberadamente. Vaya, hermanos, una persona que peca deliberadamente es un impío que se deleita en sus pecados. Amén. No puede ser un salvo. Porque yo explicaba en la clase que se llama la obra de la vida, la obra de Cristo en una vida, que la naturaleza de un cerdo es correr a un charco, aunque le ofrezcan un cuarto con las mejores telas. Que la naturaleza de un zope es comer animales en descomposición, porque esa es su naturaleza. Y que la naturaleza del hombre es pecar deliberadamente, sin ningún tipo de límites, como que si no hay Dios. Esa es la naturaleza de un hombre pecador en el mundo. Ahora, cuando Dios hace una obra en una vida, esa vida es transformada y es implantada en él la naturaleza espiritual de Cristo, que ahora al pecar se siente sucio y le duele ofender a Dios. Amén. Al cerdo que le encantaba revolcarse en el charco, ahora prefiere estar limpio y prefiere telas de algodón. Es como al zope que se deleitaba en comer restos de animales podridos en descomposición, ahora le da asco. Ahora le da náuseas. Hoy prefiere un plato de lasaña. Al hombre, hermanos, cuando un hombre es transformado, el poder del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, él no puede vivir en una vida de práctica del pecado deliberadamente. ¿Por qué? Porque le va a dar náuseas, se sentirá sucio, porque esa ya no es su naturaleza. Él ha sido transformado y la advertencia de la que está hablando el escritor en estos versículos, es personas que no han sido transformadas, sino que se deleitan en pecar deliberadamente, creyendo que son salvos. Y claramente una persona que peca deliberadamente, sin ninguna restricción, ese es su deleite. ¿Y sabe por qué es su deleite? Porque él es esclavo del pecado. Y no estamos hablando de alguien en el que opera el Espíritu Santo. ¿Verdad? Amén. Ahora, estos versículos, según el tema, son para los que pecan deliberadamente. Claramente, hermanos, no son salvos. No son salvos. Pero van a leer Hebreos.
El autor de Hebreos en estos versículos les está haciendo una advertencia a los que pecan deliberadamente, a los que no sienten ningún tipo de culpa, ni reprensión, ni dolor por estar viviendo en una práctica de pecado a su antojo, pero pretenden ser salvos porque están dentro de la iglesia, cantan, oran, profesan ser cristianos genuinos. El escritor le está escribiendo a la cizaña que está mezclada con el trigo. Gente que al describirlos no hay una característica de transformación en ellos, porque su vida constante es pecado y permanecen en él y viven en él deliberadamente y creen que son salvos. No hay características que indiquen algo en estas personas en el que se vea a Cristo reflejado. Amén. Entonces, indiscutiblemente estos versículos no pueden ser escritos para los salvos, porque los salvos tienen una transformación en ellos que les impulsa a la santificación. Amén. Ahora, quiero repetir y recordar un ejemplo que yo dije en una clase, hablando de los que son esclavos del pecado y de los que somos libres. Y hablé de que Abraham Lincoln abolió la esclavitud en los Estados Unidos, pero mientras había esclavitud, él fue al mercado de los esclavos y se compró una esclava. Y mientras iba de regreso a su casa, se volteó y le dijo a ella: muchacha, eres libre. Y ella le respondió: ¿qué quieres decir con eso? Y él le dijo: que tú eres libre. Yo pagué el precio allá en el mercado, pero tú eres libre. Ya no eres esclava, tú eres libre. Y ella le dijo: ¿quiere decir que yo puedo decir lo que yo quiera? Y él le dijo: sí, tú eres libre, puedes decir lo que tú quieras. ¿Quiere decir que yo puedo hacer lo que yo quiera? Y él le dijo: tú eres libre, tú puedes hacer lo que tú quieras. Y ella le preguntó: ¿quiere decir que yo puedo ir donde yo quiera? Y él le dijo: sí, tú eres libre, puedes ir donde tú quieras. Donde tú lo desees, puedes ir, tú eres libre. Ella lo miró y le dijo: yo quiero ir contigo. Ese es el ejemplo tan parecido a lo que los regenerados en el Espíritu sienten. Toda la libertad de pecar pierde su atractivo, porque ahora hay un poder en ellos superior a la esclavitud del pecado. Y esa obra y ese poder opera en contra de la naturaleza del pecado. Un cristiano salvo es libre, pero un salvo no va a usar esa libertad para ofender a Dios en cuanto pecado pueda cometer. ¿Me está escuchando, hermano? Un cristiano que ha sido comprado por la sangre de Cristo jamás va a usar esa gracia de Dios como libertad para perderse en todo tipo de depravación. Un cristiano salvo no podrá pecar deliberadamente, porque le duele ofender a aquel que murió y se entregó a sí mismo por él. No puede sentirse libre de traicionar a aquel que lo ha comprado. Él debe saber que no merecía tanto amor. Entonces, hermanos, un cristiano salvo que entiende la grandeza de la misericordia de Dios jamás va a usar la libertad ni va a usar la gracia para ir a pecar. Jamás.
Él es un cristiano regenerado al que Dios le ha dado vida. Es alguien al que se le ha abierto los ojos y que ha entendido el valor y el poder de la sangre de Cristo. Él ha visto caer los gusanos de la pudrición de muerte en la que estaba viviendo. Ahora, al igual que Lázaro, Él ha resucitado de los muertos en delitos y pecado y hoy está vivo ante la presencia de Dios. Entender que la salvación no se pierde por su gracia no quiere decir que Dios te da permiso de hundirte en el pecado. ¿Está claro? La salvación, hermanos, la seguridad de la salvación y la gracia y la misericordia no otorgan el permiso de pecar deliberadamente. No otorgan ese permiso a nadie. Es contra la naturaleza divina que ha sido implantada en una persona regenerada. La gracia transforma, la gracia cambia, la gracia lleva a un genuino arrepentimiento, la gracia arrastra a la santificación. Escúchenme bien, hermanos, jamás la gracia abre puertas ni ventanas para el pecado. Jamás. Es impensable. Nadie que sea salvo va a sentir libertad de ir a pecar. Nadie. El apóstol Pablo nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera, de ningún modo, porque esto va en contra. Es inconcebible, va en contra del poder transformador de Cristo en una persona. Eso no es coherente con el poder santo que obra en una vida a la que Dios le ha dado vida eterna. Amén. Si una persona al darse cuenta que la salvación no se pierde, corre al mundo a pecar como él quiere, seguramente esa persona no es salva. Ni ha sido libre y sigue encadenada en su vida de pecado, porque ese no es el poder de Cristo en un salvo. ¿Estoy siendo claro, hermano? Amén. Solo es una persona que estaba fingiendo en la iglesia y que él cree que estando perdido en el deleite y la práctica deliberada de pecado en el mundo, él cree que viviendo así siempre es salvo. Pero eso es lo que él cree. Pero eso va completamente en contra del poder de Dios en una vida. ¿Estamos siendo claros? Amén. Así que probablemente él tenga una percepción equivocada de sí mismo. Él está muy equivocado. Ahora, creo que una persona salva entiende que la sangre de Cristo es preciosa. Él sabe que solo por medio de esa sangre es que él puede ser limpiado de sus pecados. Ahora no corremos al pecado, porque hay un poder en nosotros que nos restringe. Amén. Ese es Cristo. Entonces, definitivamente esos son escritos para dos tipos de personas que están dentro de la iglesia. Unos que son salvos y otros que no, pero están dentro de la organización. No hay personas en medio de los dos. No hay personas medias salvas. Porque cuando Dios regenera a una persona, lo hace de forma instantánea y real. Cuando Dios le da vida a una persona, no lo deja moribundo. Amén. Estaba muerto y lo resucita. No lo puede dejar moribundo. Amén. Con nuestros ojos podemos ver a personas que abandonan la iglesia y se van al mundo sin ningún tipo de remordimiento y reprensión en su corazón. Y podrán inventarse todo lo que deseen, pero el apóstol Juan nos enseña algo muy importante en su primera carta, capítulo 2, 19. Quiero que leamos ese versículo. Primera carta de Juan 2, 19.
¿Lo tenemos? Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahora vea lo que dice el versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Esa unción del Santo es la que sostendrá, es la que cambiará, es la que transformará y es la que hará dar fruto de santificación a los salvos. Amén. Así que si yo, al darme cuenta de que la salvación no se pierde, siento libertad para ir a satisfacer todos los deseos de pecado en mi corazón, es que mi corazón no ha sido regenerado, no ha sido transformado. Y para hablar claro, hermano, Cristo no mora en mí. Si hablamos de alguien que piensa que es salvo y usa esa gracia como permiso para pecar, no estamos hablando de un salvo. Estamos hablando de un impío muerto en delitos y pecados que finge ser cristiano. Y según él, se atreve a usar la gracia como su juguete. Nosotros no podríamos decir que estamos hablando de una persona salva en la que Cristo mora si es una persona de ese calibre. ¿Verdad? Porque un verdadero salvo en el que Dios ha obrado para vida eterna, lo único que él haría es darse cuenta de que Jesucristo lo salvó y su sangre lo limpia de sus pecados. Amén. Y si Dios ha prometido salvarlo, su salvación es segura y no se va a perder, no la va a perder. Lo único que un salvo puede hacer es postrarse ante Dios en profundo agradecimiento porque le ha dado algo que no merece. Amén. Porque él es un pecador y vivirá eternamente dándole la gloria a Dios por su inexplicable amor y misericordia con él. Un verdadero salvo no se sentirá seguro de su salvación viviendo como el diablo. Déjeme repetirle esto otra vez. Un verdadero salvo no se sentirá seguro de su salvación viviendo como el diablo. Así que quiero dejar claro, y lo recargo, que la gracia y la salvación de Dios no le da libertad al pecado. Amén. No le otorga el permiso a nadie de usar esa gracia y su salvación para vivir en pecado. Porque todo aquel que es salvo y regenerado dará frutos de santificación. Amén. Y vivir en santificación no se parece en nada al que vive pecando deliberadamente. Amén. Un salvo buscará agradar a Dios con su vida en obediencia a los mandamientos de Dios. Si una persona cree que porque la salvación no se pierde, se puede usar eso como libertad para pecar, él no es salvo. Porque nunca el Espíritu de Dios que vivifica a una persona incita al pecado al que ha redimido. El Espíritu Santo en una persona salva lo guía a la santificación, jamás al pecado. Amén. Hay una gran diferencia entre los dos. Pero también quiero que entendamos que esto que yo estoy diciendo no descarta que un salvo pueda deslizarse y caer en un pecado, en una caída radical. Eso no lo descarta. Porque una persona que es salva puede caer en un pecado serio. Estuvimos hablando del rey David.
Estuvimos hablando de Pedro, ¿se acuerdan? Y no estábamos hablando de pecaditos chiquitos. Estábamos hablando de que los que estuvieron en clase estuvimos viendo eso. Amén. Entonces, un cristiano puede caer en un pecado severo, radical, escandaloso. Pero si él es salvo, no caerá de la gracia y la misericordia de Dios. Dios le ha dado vida eterna y él no deja de ser salvo, porque Dios va a interrumpir su vida y no podría vivir ni podría resistir al poder sobrenatural que lo va a llevar al don del arrepentimiento que solo Dios da. Amén. No puedo dar tiempos específicos, pero hermano Eliseo, entonces ¿cuánto tiempo vamos a esperar para que eso pase? Yo no puedo dar tiempos. Los tiempos no son míos, le pertenecen a Dios. Amén. Los tiempos específicos son de Dios y le pertenecen a Él. Y Él lo hará cuando le dé su santa y soberana voluntad. Amén. Nadie de nosotros puede opinar al respecto. Pero eso yo lo voy a ampliar más adelante en un cuadro que voy a enseñar. Porque sé, hermanos, y estoy seguro que muchos han experimentado caídas serias. Muchos han experimentado caídas serias. Pero han sentido un poder más fuerte en sus corazones que les ha arrastrado en dolor y arrepentimiento, genuino arrepentimiento, a los pies de Cristo. Amén. No por su poder, no por su voluntad, no por sus ganas. Ustedes saben que no han sido por ustedes mismos. Amén. Sino por un poder de vida que salta en su ser que nadie puede resistir. Nuestra salvación no es insegura. O eres salvo o no lo eres. No existen personas medias redimidas. No existen personas a quienes Dios les da media vida eterna y los deja moribundos para ver si ellos se pegan o no. Si Dios te da vida eterna, ese poder de vida triunfará en ti. Y ese mismo poder te va a guiar a vivir para Él y por Él en agradecimiento y obediencia a su palabra. Y si ese poder muere, o sea, esa persona jamás siente el don del arrepentimiento genuino, ni es impulsado por el Espíritu a la reconciliación con Dios, ni es impulsado a la santificación, esa persona nunca, jamás fue salva. Ni nunca el poder de Cristo obró en su vida. Porque nada ni nadie puede matar la vida eterna que Cristo da. Esta es la clase de hoy, hermanos. Seguimos en los próximos. No se pierdan la secuencia. Dios les bendiga.